Colombia signed the peace agreement after more than 50 years of armed conflict. Despite its 6 years of implementation, the country is still dealing with the repercussions of a long-lasting war and the harsh conditions of ingrained violence. Women have been significantly affected by this reality, left with the trauma of the conflict, fighting to survive in communities where violence is palpable and broken families are a common scenario. Due to the absence of basic services in certain areas, many young women have to deal with overwhelming issues on their own. A mí me pasó un suceso fuerte, yo estuve embarazada y perdí mi primer bebé. Y me educaron que me creció cuando ella pequeña, fue mi tía, la hermana de mi mamá. Y ella a los 6 meses se murió. Yo soy desplazada de conflicto armado, entonces del Cauca a Circasia con mi mamá por desplazamiento forzado. In the last 25 years, there have been more than 12 million victims of the armed conflict in Colombia, of which almost 50% are women. It was evident they needed a safe space where they could feel trust and where they would be listened to. La Guerrero Hermes Foundation for Peace, que ha venido trabajando muchos años aquí en Colombia, tenía pues el deseo de trabajar, de aportar un grano de arena al posconflicto colombiano. Entonces el programa se formuló alrededor de las necesidades de la mujer colombiana vulnerable. As a result of these needs, the Hijas de la Paz project was born and implemented in 3 phases: the selection phase, the in-house training phase, and the follow-up phase, which is still in progress, with a total duration of 15 months. There were 40 young women chosen to participate in the project. During the training phase, they had the opportunity to live in a prepared environment where they learned about peacefulness and the resolution of conflicts, personal development, and entrepreneurial livelihoods. The main objective of this phase was not only to acquire knowledge, but rather to flourish and develop as human beings. Me ayudó mucho como que psicológicamente y espiritualmente, o sea, para mí el programa Hija de la Paz fue lo mejor. Pues estar más fuerte y más valiente. The heart of this project is the human-centered education methodology, with a holistic structure composed of cognitive time to develop critical thinking, emotional time to express feelings and listen to others, and guiding time in which they work individually with their mentors. Fue una odisea que a pesar del paro nacional que hubo en Colombia, la llegada de la pandemia, se logró llegar a unas comunidades totalmente abandonadas. Por donde vivo se ve como que mucha la prostitución, más que todo en las noches. Han robado, han matado gente allá y todo, entonces es muy difícil que las personas que vivimos allá nos den la oportunidad de trabajar. Es una problemática muy grande, una problemática profunda, una problemática muy larga, una historia de dificultades sociales y humanas que la mujer colombiana sufre y que ha dejado muchas heridas. Hay muchas drogas y de todo, más que todo, las mujeres no tienen la oportunidad. Vive uno como tipo enjaulado
porque si usted no sabe, si usted habla con cierta persona esta, qué problemas a usted le puede traer, porque la verdad hay demasiada violencia y muchas drogas, y pues la verdad matan muchos jóvenes y todo, entonces es demasiado complicado ese contexto. Para ella era muy duro como reconocer públicamente todo lo que pasaba en sus barrios. Hubo un tiempo en el que se sentía mucho la desconfianza, además porque vienen de contextos muy violentos en los que hablar y compartir con el otro se vuelve muy riesgoso. Algo muy importante es que acá empezamos a reconocer la importancia de un proceso psicológico, la importancia de un reconocer al otro, la importancia de reconocer que estamos en un contexto de violencia que no sabíamos, ¿sí? Porque muchas acá vivieron esa experiencia de decir, ay, yo no sabía que esto era violencia, yo no sabía que se podía vivir de otra forma. Based on human-centered education pedagogy and the 3 pillars of the program, human well-being, the creation of peace, and entrepreneurial livelihood, the Hijas de la Paz project was able to create a space in which these young women could start planning for a different future, finding new ways of living through healing their traumatic and violent experiences towards a more peaceful life. Entonces, en la medida en que las jóvenes puedan encontrarse a ellas mismas, estar más conscientes de sus capacidades y de sus dificultades, en la medida en que el ser humano esté más tranquilo, pues puede trabajar mejor con su entorno, ¿no? Yo creo que el proceso psicológico brinda una parte fundamental y es la relación consigo mismo. Yo creo que, no sé, Hija de la Paz es eso, tranquilidad, superarse uno. Poder decir estoy tranquila, vivo feliz, sin importar el lugar donde estoy. Estabilidad, libertad. Pero en lo personal yo vivo agradecida con mi sanación. Eso es lo que yo más agradezco porque estoy muy bien conmigo misma.